Hola y sean bienvenidos al sexto capítulo del curso de física. En este capítulo vamos a hablar sobre las funciones polinómicas y las racionales, que son dentro de todas las funciones la primera, por así decirlo, categoría que vamos a ver, ya que es la más sencilla de trabajar. Bueno, sin nada más que decir, comenzamos. En este caso vamos a trabajar en efecto con funciones polinómicas, pero de variable real. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a tener funciones las cuales adoptarán un valor real después de introducirles otro valor real. ¿Y qué forma tendrán estas funciones? Bueno, primero que nada, generalmente a estas se les suelen llamar con el nombre p, ¿de acuerdo? Y debajo se indica con un número el grado que tienen, que ahora veremos qué es el grado. Yo lo pongo como una n para decir que, bueno, que es un polinomio genérico. Y bueno, y luego anotaremos de qué variable depende. En este caso la llamaremos x. ¿Y a qué será igual este polinomio? Pues será igual a una serie de números que llamaré P0, luego P1 y todos estos multiplicados por las correspondientes potencias de x. Y así hasta llegar al enésimo término. Como podemos ver, aquí tenemos un número P0 por x elevado a 0, que es 1. Luego el siguiente es P1 por x elevado a 1, que es x, P2 por x elevado a 2, y así sucesivamente hasta llegar a la n. Esto también lo podemos representar como un sumatorio, es decir, una suma de términos que tienen un índice i, el cual va desde el 0 hasta el n. Y esos términos van a ser un p sub i por x elevado a i. Y esta es una manera más compacta de expresar la expresión que tenemos anteriormente. A continuación hablaremos pues, de los dos tipos de polinomios más comunes, que no quiere decir que no hayan otros tipos, pero sí los primeros que se ven y los que más suelen aparecer son los llamados polinomios lineales y cuadráticos, que los lineales son de grado 1 y los cuadráticos de grado 2. También cabe decir que, bueno, que la palabra polinomio, nomio, pues es esta pareja de un número con una potencia de x, y poli simplemente significa mucho. ¿De acuerdo? Y bueno, los lineales tienen la forma donde la función, que a veces también denotaremos como i, es igual a un número que normalmente se escribe como m multiplicado por x más otro número donde que normalmente se llama n. Esto lo que nos va a dar va a ser, pues si nosotros graficamos esta función, lo que nos va a dar va a ser una línea recta, donde m es la pendiente, es decir, cuánto cambia la x con respecto de la y, que en este caso va a ser igual a, si suponemos aquí un punto con coordenadas x2 y 2, y por aquí otro punto con coordenadas x1 y 1, ¿vale? La pendiente a lo que será igual, pues será a y2 menos y1 dividido entre x2 menos x1. Luego además cabe decir que la n, este valor de aquí, es el valor que tendrá la y en el momento en el que la x valga 0, es decir, el punto en el cual cortamos el eje y. ¿Vale? Luego también tendremos que ver cuál es el punto en el que cortamos con el eje x, que este punto pues va a ser bueno, se cortará con el eje x cuando la altura de la función, es decir, la coordenada y, valga 0. Por lo tanto, lo que tendremos que hacer es igualar esta expresión a 0, de manera que nos va a quedar una ecuación. Y de aquí, pues despejamos. La n pasaría para el otro lado restando, de manera que tenemos mx igual a menos n, y luego la m pasaría dividiendo, de manera que nos quedaría que x va a ser igual a menos n partido de m. Y este será el valor que tenga la x en el momento en el que la función corte con el eje x. También faltó decir que la m se puede expresar en efecto es la diferencia de valores de y entre la diferencia de valores de x, lo cual se puede además expresar con los siguientes símbolos, que son estos de aquí. El triángulo de la y o delta y, el cual expresa el cambio en esa coordenada, en la y, y luego delta x, el cual expresa pues, el cambio en la coordenada x.
Y luego por aquí pues tenemos el punto de corte con el eje Y y el punto de corte con el eje X. Y ahora vamos a hablar de las cuadráticas, las cuales tienen la siguiente forma. Donde, como podemos ver, pues la potencia más grande es de grado 2, que es la característica de las funciones cuadráticas. Y bueno, aquí el corte con el eje Y está más claro, o sea, está igual de claro, va a ser la C. Y luego el corte con el eje X pues va a estar un poco más difícil de ver. Primero, no vamos a tener un solo corte, vamos a tener dos. Lo que pasa que no siempre esos cortes pues van a ser números reales, ¿de acuerdo? Y hay veces que se repite ese valor. De hecho, los valores en los cuales un polinomio se hace cero se llaman raíces, ¿vale? Y normalmente se expresan con la letra alfa. Y son aquellos valores los cuales, si yo los sustituyo en el polinomio, me lo hacen igual a cero. Y existe el mismo número de raíces que grado tiene el polinomio. Lo que pasa, como he dicho antes, que hay veces que esos valores no son números reales o están repetidos. Y la forma de averiguar cuáles son esos valores para un polinomio cuadrático, pues sería igualando esta expresión a cero y resolviendo la ecuación. Lo que pasa que es una ecuación con muchos pasos. Y por lo tanto hay una formulita que es la siguiente. Vamos a tener dos raíces, las cuales denoto 1 y 2, pongo uno encima del otro, ahora veremos por qué. ¿Por qué? Porque este valor tendrá pues estos valores tendrán la siguiente forma y será menos b, siendo b el número que acompaña a la x, más y menos, dependiendo de qué signo cojamos, tendremos una raíz o la otra. Y lo que se llama el discriminante, que es b al cuadrado menos 4a por c, y todo esto dividido entre 2a. Bien, pues dependiendo del valor que nos dé esto, pues tendremos una raíz o tendremos la otra, siendo que lo determina es el signo que hemos escogido. Cabe también decir que podemos construir cualquier polinomio, ¿vale? Conociendo sus raíces. Es decir, por ejemplo, conocemos todas las alfa sub j que son raíces del polinomio este de aquí, el p sub n. ¿Y cómo construiremos ese polinomio? Pues de la siguiente manera, cogeremos el último término que multiplica a la x, es decir, que multiplica a la x elevado a n, que sería el p sub n, y lo multiplicaríamos por x menos la primera raíz, que eso a su vez me ha multiplicado por x menos la segunda raíz, y así sucesivamente hasta llegar a las n raíces. Por supuesto, existe una manera más compacta de escribir esto y es diciendo que tendremos Pn por el producto de j igual a 1 hasta n, ¿vale? Porque no existe raíz 0, simplemente de la 1 hasta la n, de lo siguiente, x menos alfa sub j. Y esto lo que nos indica es que esos paréntesis se irán multiplicando a lo largo de eh, pues todos los valores que pueda adoptar el índice, que van desde 1 hasta la j. Bueno, ahora haremos un par de operaciones con polinomios. Empezaremos por la suma y la resta, que son bastante intuitivas. Se suman y se resta componente a componente. ¿A qué me refiero esto? Pues que si tenemos, por ejemplo, 7x al cuadrado más x menos 2, y todo este polinomio le restamos 4x al cuadrado más 3, lo que vamos a tener primero, tenemos un menos delante de un paréntesis. Ese menos va a afectar a todos los términos del paréntesis, ya que podemos pensar esto como un menos 1 aquí multiplicándose y luego se suma, pues multiplicamos todo lo que está dentro por menos 1 y luego ya sumaríamos, nos quedaría 7x al cuadrado más x menos 2 menos 4x al cuadrado y menos 3. Ahora lo que hacemos es agrupar términos semejantes juntos, es decir, términos que tengan mismas potencias de la x. ¿Por qué? Porque las vamos a sacar como factor común para reorganizar y que nos quede una expresión más simplificada. Es decir, vamos a tener 7x al cuadrado menos 4x al cuadrado más x menos 2 y menos 3. Bien, y ahora operamos primero el menos 2 y el menos 3, los podemos restar juntos, quedándonos menos 5. Luego
podemos sacar x al cuadrado factor común de esta expresión de aquí, de manera que nos queda x al cuadrado multiplicado por 7 menos 4 más x y luego menos 5. Realizamos esta última operación que nos queda y nos quedamos con que eso es 3, por lo tanto vamos a tener 3 multiplicado por x al cuadrado más x y menos 5. Tanto sumas como restas tienen este procedimiento. Luego, las multiplicaciones son un poco más liosas, pero también son bastante sencillas. Lo que hay que hacer es multiplicar término a término. Si yo tengo 3, voy a hacerlo sencillo, 3x menos 1, y lo multiplico por 4x más 2, lo que hago es este por este más este por este, y luego voy al siguiente término, este por este más este por este. Y podría seguir así indefinidamente si tuviera más términos. Bien, entonces procedemos. ¿Qué nos va a quedar? Bueno, pues 3x por 4x. Los números se multiplican con los números y las x con las x. De manera que nos queda 3 por 4, que es 12, por x, que es x al cuadrado. No vamos a tener 3x por 2, lo cual nos queda 2 por 3, 6 por x, 6x. Y después pasamos ahora ya con el menos 1. Vamos a tener menos 1 por menos 4. Perdón, menos 1 por 4x. Vamos a tener menos 4 por x. Luego, menos 1 por menos 2. Vamos a tener menos 2. Pues reorganizamos todos estos términos aquí. Vamos a tener 12x al cuadrado. Los términos que están con la x se suman juntos, de manera que me queda 6 menos 4, 2. Pues nos queda 2x. Y luego, menos 2. Y ahora por último ya veremos la división, la cual nos va a servir para encontrar raíces de polinomios de mayor grado que 2. Vale, también para tercer grado hay una fórmula, lo que es muy extensa, tardamos menos haciendo divisiones de polinomios. ¿Y cómo se divide un polinomio? Bueno, vamos a suponer que tengo aquí 2x al cuadrado más x menos 1, que está dividido entre x menos 2. Primero vamos a expresar esto de una manera diferente. Voy a poner igual, y por aquí al lado voy a poner 2x al cuadrado más x menos 1. Y esto dividido entre x menos 2. Bien, pues ¿qué voy a hacer a la hora de realizar esta división? Bueno, pues aquí voy a ir escribiendo el resultado. De manera que me tiene que quedar lo siguiente, y son aquí potencias de x multiplicadas por números, las cuales vamos a ir grado por grado, y nos tiene que ir despejando cosas de aquí, porque lo que pongamos en esta zona lo multiplicaremos por la expresión que está dividiendo, y eso se lo restaremos a la expresión que está siendo dividida. Es decir, yo aquí tengo 2x al cuadrado. ¿Por qué tengo que multiplicar x para que me llegue a 2x al cuadrado? Pues por 2x. Pongo aquí un 2x y multiplico toda la expresión por 2x, de manera que me queda 2x al cuadrado, ¿vale? Y restando, obviamente. Y luego menos 2 por 2x es menos 4x. Y si lo resto, pues se me queda sumando más 4x. Realizo esta operación y me queda 2x menos 2x, 0. X más 4x, 5x. Y luego el menos 1 baja. Ahora me hago la misma pregunta. ¿Por qué número tengo que multiplicar? Y ese número va a ser el 5. Pues yo aquí cojo y sumo 5. Y voy a tener 5x, pues lo resto aquí, menos 5x. Y luego más 10. De manera que aquí me queda sobrando un 9. No puedo seguir dividiendo esta cifra, por lo que se le llama resto. Se señala y la expresión nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar que esta división es igual a 2x más 5 y luego más el resto 9 dividido entre el polinomio que está dividiendo, es decir, x menos 2. Y este sería el resultado de la división. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos un polinomio, ¿vale? Y lo dividimos por una expresión de la forma x menos un número, ¿vale? Si esa división nos deja resto igual a 0, quiere decir que este número de aquí es una raíz del polinomio. Y buscar esos números es lo que nos va a ayudar a resolver ecuaciones polinómicas de mayor grado. Bueno, y ahora vamos a hablar de las características de las diferentes funciones, de los diferentes polinomios, caracterizándolos por grado par, grado impar. Bueno, los de grado par van a tener forma de parábola, es decir, algo así.
o apuntando hacia abajo, ¿vale? Y conforme la potencia más grande sea mayor, pues esta parábola se irá siendo más y más estrecha, ¿de acuerdo? Salvo la de orden 0, que es simplemente una línea... Uy, es una línea paralela al eje X. Luego, las de grado impar van a tener una forma más o menos así, ¿vale? Siendo que la de grado 1 es una línea perfectamente recta. Y bueno, es lo mismo, conforme vaya creciendo el exponente, pues se va a ir siendo más y más acuñada la pendiente. Que bueno, solo hemos dicho cómo calcular pendientes de grado 1, porque para calcular pendientes de otro tipo de funciones, como esta va variando, vamos a tener que utilizar otro tipo de herramientas, ya que lo que hicimos antes simplemente sería una aproximación. Luego, cosas importantes de las funciones polinómicas de grado par. Estas tienen o bien un máximo o un mínimo, lo cual va a ser lo siguiente. Primero, el dominio de estas funciones, ¿vale? Son todos los números reales. ¿De acuerdo? Podemos meter cualquier real dentro de un polinomio y no va a ocurrir nada, independientemente de que sea de grado impar o de grado par. Donde cambia la cosa es en la imagen. La imagen de un polinomio par, pues va a tener dos casos. El primer caso es cuando el último término es mayor que 0. En este caso, la imagen pues tendrá un mínimo y se irá hasta el infinito. Y si el último término es negativo, en este caso lo que ocurrirá es que la imagen vendrá del menos infinito y tendrá un máximo. En el caso de las polinómicas de segundo grado, es decir, las cuadráticas, la forma de calcular este mínimo es viendo dónde está el vértice. ¿Vale? El vértice también es lo que se llama ese punto que está ahí en medio. Y para eso lo único que tenemos que hacer es coger el discriminante y hacerlo igual a 0, ya que el discriminante nos echa un pedacito para un lado o un pedacito hacia el otro. Y el vértice está en el centro, por lo tanto, si lo hacemos 0, se nos queda ahí en el vértice. De manera que la x del vértice va a ser igual a menos b partido de 2a, y luego la y del vértice pues simplemente será sustituir ese valor en el polinomio. Y luego, en la de grado impar, pues la imagen también resulta que son todos los números reales. Luego existirá también el caso en el cual las funciones pues resulte que estén dadas pues por ejemplo por una fracción de polinomios de grado n y m correspondientemente. ¿Y qué ocurrirá en estos casos? Pues aquí tendremos que tener en cuenta qué valores toma el polinomio que está en el denominador, es decir, en la parte de abajo de la fracción. ¿Y por qué? Porque cuando este polinomio sea igual a 0, esos puntos en los cuales sea igual a 0, es decir, los puntos que sean raíces de este polinomio, esos puntos no pertenecerán al dominio, ya que estaremos dividiendo por 0. Y eso es algo que no se puede hacer. Y a la hora de atajar estas características de imagen y dominio en este tipo de funciones, pues hay que tomar un par de pasos más, los cuales ya iremos viendo conforme tengamos más herramientas. Y luego también tendremos el caso en el cual tendremos la raíz de un polinomio. ¿Vale? En este caso, cuando este polinomio adopte valores negativos, esas zonas no pertenecerán al dominio de la función, ya que sin recurrir a los números complejos no podemos resolver raíces cuadradas de números negativos. También ocurrirá lo mismo pues, cuando tengamos una fracción de algo entre la raíz de un polinomio, ya que cuando teníamos en este caso, pues a partir de que el polinomio sea mayor que 0, ¿vale? Pues mayor o igual que 0, pues esta función ya tendría dominio. Aquí tendría que ser estrictamente mayor, ya que si es 0, pues esto será 0 y dividir por 0 nos lo saca del dominio. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo vídeo.